Hola, te envío esta nota de voz para decirte que el mejor regalo que tú tienes es la vida. Haz lo que te haga feliz, nunca pierdas la fe y siempre sé perseverante. Soy Pamela Besub y esto es Mi Nota de Voz. Bienvenidos a otra nota de voz que se convirtió en podcast. ¿Alguna vez te han hecho preguntas incómodas? Lo más probable es que sí. A todos nos han hecho preguntas como estas. ¿Y el novio para cuándo? ¿Pero cuándo piensas casarte? Ya tú tienes tus añitos. ¿Cuándo vas a tener tus hijos? O comentarios como, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero tú sí estás gorda. Está lindo ese corte, pero el cabello largo te quedaba mejor. Tú te ves bien así, pero no rebajes más, que vas a desaparecer. Ay, Dios mío. Sí, señores, eso pasa. Hay personas que hacen ese tipo de preguntas incómodas. Entonces, cuando eso pasa, uno respira y responde. Algunos responden de mala manera, otros con humor y algunos diplomáticamente, etc. Lo cierto es que mayormente esas preguntas no se hacen con malas intenciones. Las hacen por curiosidad o porque hay una preocupación real por la otra persona. Lo incómodo es la forma en la que se hacen. Yo quiero pensar que es algo que se tiene tan arraigado que de forma automática sale en la conversación, sin esto saber el efecto que esas preguntas o comentarios pueden tener en las personas. Y casi siempre los comentarios se emiten sin conocer las razones por las que esa persona se encuentra en ese estado o de esa forma. Lo ideal sería que seamos un poco más prudentes y pensemos antes de lanzar las preguntas. Si en realidad apreciamos a esa persona, si genuinamente tenemos interés en el bienestar de esta y en su salud. Así como se corrige en privado, lo mismo pasa con este tipo de preguntas. Deben hacerse en privado, porque no sabemos si a esa persona le interesa que todos sepan de su vida para preguntarle o comentarle ese tipo de cosas en público. Algo muy importante también es la forma en la que se dicen las cosas. Señores, no hay necesidad de ofender o utilizar la burla para decirle a una persona lo que usted piensa sobre ella, para decirle la verdad, para darle un consejo. La manera en que nos expresamos, las interrogantes y los comentarios que hagamos, denotará si el deseo de ayudar es genuino. Porque no es lo mismo, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? Pero tú sí estás gorda. A, hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo va tu salud? Veo que has subido mucho de peso. No es lo mismo. Ya tú tienes tus añitos. ¿Cuándo vas a tener tus hijos? Tienes que darle, more. Ay, tú estás tarde. A, ¿tú quieres tener hijos? Claro, estas preguntas se hacen dependiendo del nivel de confianza que tengamos con la persona. Porque hay casos que ni hablar, donde no se conoce la palabra prudencia. A donde quiero llegar es que seamos más empáticos, no afirmemos, mejor preguntemos de forma amable, porque no sabemos si esa persona que está obesa tiene una enfermedad que le aumenta de peso con facilidad, o si esa otra persona que no tiene hijos no desea tenerlos o no ha podido porque es infértil. Mayormente estas preguntas te las hacen en reuniones familiares, reuniones con amigos que tenías mucho tiempo sin ver, o en la mejor ocasión de todas, el día de tu cumpleaños. Es como un cordial recordatorio de las metas que te faltan por cumplir. Nótese el sarcasmo. ¿Por qué lo hacen? ¿Pero por qué ese día? Entonces uno piensa, por favor, no me digas lo que ya sé. Porque a veces no es porque uno no quiere, es porque no se ha podido, corazón, entiéndalo. Entonces, por favor, como que vamos a pensar un poquito antes de hacer preguntas, como que no, que son un poco incómodas para uno. Entonces, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo.
Porque hay personas que les encanta preguntar por el simple hecho de investigar la vida personal de los demás y dar su chismeadita. Las cosas como son, ¿eh? Entonces, ya sea en ese caso o cualquiera de los anteriores, no estamos obligados a contestar algo que no queremos. Es por esto que la psicóloga Rosa Armas del sitio web español Psicólogo en Casa nos da unos tips de qué hacer ante preguntas incómodas. Lo primero es intentar no enojarte. No des por hecho que la persona que te hace la pregunta lo hace con mala intención y por fastidiarte. No. Si de entrada piensas eso, vas a reaccionar muy mal. Lo más probable es que no te la haga con esa mala intención que pudiera parecer. Recuerda que cada uno tiene su manera de ver la vida y puede que lo que para ti es incómodo, para esa persona es una pregunta normal. Porque se preocupa por ti, le gusta saber si todo va bien. Visto así, no hay por qué contestar agresivamente. Tranquilo. Al menos en un principio no hay que contestar agresivamente. Otra opción es cambiar el tema. Si no quieres contestar, pero te obligas a hacerlo y contestas, la otra persona va a entender que tiene permiso para meterse en ese tema, con lo que posiblemente seguirá preguntando más detalles. Lo mejor que puedes hacer entonces es cambiar de tema radicalmente. Suele ser la manera más rápida y eficaz de evitar contestar a una pregunta. Lo más probable es que tu reacción le dé a entender a la otra persona que no te apetece contestar a su pregunta. Y así, pues, esa persona abandone el interés de seguir preguntando. Otra forma en la que puedes evitar la respuesta es desviar la pregunta hacia otro sitio u otra persona. Esto también dará a entender claramente que no quieres contestar. Por ejemplo, si te preguntaran ¿cuándo te piensas casar? Puedes responder, habrá que preguntarle eso al novio o a la novia. Utilizar el sentido del humor. Señores, funciona esta, aplíquenla. Utilizar el sentido del humor te puede ayudar a contestar algo incómodo, pero sin contestar de verdad. A la pregunta anterior de cuándo piensas casarte, podrías responder, pues precisamente esta mañana pensaba hacerlo, pero al final me quedé dormida. O a la gran pregunta, que no se queda esa sí no se queda. ¿Cuánto dinero ganas? Pues podrías contestar algo así como, solo un poco menos que Bill Gates, pero me las arreglo, resuelvo con eso. Cuando usted da una respuesta con ese tono de humor, usted puede salir del paso sin tener que contestar la verdad. Y a la otra persona le indica que tú no estás en la labor de darle más detalle. Apréndanse ese, es muy bueno y funciona. Todo lo anterior, todo lo que le he mencionado, les permite desviar la atención y no contestar a aquello que no quieren contestar. Pero hay algo que no debes hacer ante una pregunta incómoda y es contestar con una mentira. Eso no lo hagan, por favor. Y no porque eso esté bien o esté mal desde el punto de vista moral, sino porque por lo general decir una mentira te lleva después a tener que decir más mentira y eso es más incómodo aún. Pero si te estás haciendo la pregunta de qué hacer con esas personas que insisten en preguntar, porque aparecen esas personas, sí, existen esas personas que preguntan, insisten y tú como que, ay, desvié el tema, pero como que siguen ahí. La psicóloga Rosa Armas también nos recomienda qué hacer en esos casos. Ella nos dice que todo lo anterior nos puede servir para desviar la atención de él o los que preguntan y evitar tener que contestar a algo que preferimos que se quede en nuestra intimidad. Casi cualquiera debería tener la sensibilidad de entenderlo y respetarlo, de entender que no quieres darle esa información. Pero no siempre es así. No siempre es así. Algunas veces la otra persona no se entera o no se da por enterada e insiste en preguntarte otra vez lo mismo. En ese caso, tendrás que ser un poco más directo. Una de las opciones es, con buena cara y un tono de voz amable, preguntar a esa persona por qué quiere saber eso. Es posible que no pregunte por chismosear o por curiosidad,
sino porque tenga algún interés propio acerca del tema y necesita que le des algún consejo. Por ejemplo, que esté pensando en comprar un vehículo igual al tuyo y esté interesado en saber el precio. Cuando te haya contestado y ya sepas por qué quieres saberlo, entonces puedes contestarle, si te parece bien. Si no, si aún así no deseas contestar, pues tendrías que manejarlo de otra manera. Podrías decirle algo como: prefiero no hablar de ese tema, no me siento demasiado cómodo hablando de eso, ese es un tema demasiado privado, o no me parece el momento adecuado para hablar de ese tema, por ejemplo. Aunque es verdad que lo lógico es que no tuvieras que llegar a esta opción, pero a veces ocurre. Lo lógico es que no tengas que llegar tan lejos, pero sí ocurre, y si te pasa, pues ya sabes qué hacer. La licenciada Armas nos indica que a partir de aquí ya sería muy raro que alguien insistiera en la pregunta. Sin embargo, sabemos que el ser humano es impredecible y podría pasar. Lo único que te quedaría entonces sería insistir en que no quieres contestar a esa pregunta hasta que la otra persona se dé por enterada. Como último recurso, porque ya no se puede más, podrías levantarte de donde estás y marcharte. Si estás en una cita, una reunión, te puedes parar e irte a otro lado, ya sea sin decir nada o dando alguna razón como voy a tomar un poco el aire o lo que desees decir. Con todo lo anterior, podrás evitar tener que contestar a esas preguntas incómodas que no te apetecen o que no quieres contestar, sin ser agresivo y sin ganarte la fama de maleducado. Y si tú, que me escuchas, eres de los que están al otro lado y te gusta hacer esas preguntas, por favor, haz lo posible por ser prudente y no preguntes cosas que a ti te molestaría que te preguntaran. No seas así, hombre. No seas así, por favor. Manéjate. Manéjate. Y bueno, esas fueron las recomendaciones de la psicóloga Rosa Armas, que me parecen muy útiles y atinadas. Yo considero que hay que tener la suficiente inteligencia emocional para lidiar con este tipo de situaciones, la verdad. ¿Y a ti? ¿Cuáles preguntas incómodas te han hecho y cómo has reaccionado? Déjame tus comentarios aquí y sígueme en Instagram, @PamelaBsub. Gracias por escucharme. Fin de la nota. Hasta la próxima.